esta plática está sobre todo orientada a ver los aspectos más que nada técnicos del uso del material de contraste endovenoso en la tomografía. Esto es lo que vamos a ver más que nada porque utilizamos contraste endovenoso. Vamos a ver un poco los tipos de contraste que tenemos. No voy a entrar en cuanto a las indicaciones del uso del material de contraste, sobre todo porque esto está más orientado a la técnica, a los factores técnicos y a los parámetros técnicos que vamos a utilizar en la inyección del material de contraste. Lo digo porque es que parece que no hay todavía una unificación de criterios en los distintos centros de imágenes, y digo esto de los centros públicos y privados indistintamente. Vamos a ver protocolos que se deben de conocer básicos, ¿verdad? Y parámetros técnicos y algunos otros aspectos. Como introducción, pues nada más decir que con el descubrimiento de los rayos X se ha ido desarrollando muchas sustancias capaces de resaltar las estructuras que nosotros queremos poner en evidencia y también la patología que queremos poner en evidencia en los estudios de imagen. Por eso el fin de tener una mayor precisión diagnóstica. Como herramienta fundamental en la detección y diagnóstico de las diferentes patologías tenemos los materiales de contraste, y esto también nos sirve para darle el seguimiento a los tratamientos instaurados y la realización de las prácticas también intervencionistas, o sea que ya también ahí nos metemos un poco en la terapéutica. Pero estas sustancias pues no son totalmente inocuas y hay que saber utilizarlas adecuadamente. El medio de contraste ideal, como todos en radiología sabemos, es aquel que logra la mayor concentración en los tejidos, pero con la menor cantidad de efectos adversos. Y también mencionar de que no solamente tenemos que ver los aspectos del material que se utiliza, sino también el sistema que se utiliza para inyectar. Precisamente desde el año 2000 aparecieron los primeros dispositivos de acceso vascular que son compatibles con altas presiones, que luego vamos a ver el por qué esto es importante, ¿verdad? Los medios de contraste hay que tomarlos en cuenta y hay que conocerlos porque todos los días los utilizamos, son administrados de forma rutinaria prácticamente y no podemos hacer una administración de estos de forma indiscriminada. Entonces, ¿por qué utilizamos materiales de contraste en tomografía? Pues estos, como ya les dije, nos ayudan a mejorar la visualización de ciertas estructuras que pueden ser normales, pero también de lesiones patológicas, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo la imagen de ese gato negro en el lado izquierdo de la pantalla. Ese sería como la imagen no contrastada, sí, se alcanza a ver la silueta del gato negro, pero en un medio que es también gris, que de hecho en radiología todos nos movemos con las escalas de grises, es difícil distinguirlo más que por el ojito, ¿verdad? Pues cuando ya ponemos el material de contraste, probablemente el gato no va a realzar con el contraste, pero sí el medio en el que se encuentra, y eso lo va a hacer destacar aún más. Entonces, la idea es precisamente hacer destacar lesiones o hacer destacar estructuras dependiendo de dónde va ese material de contraste. En general, los materiales de contraste que utilizamos son a base de yodo. Bueno, ahí vemos diferentes métodos en los que podemos utilizar materiales de contraste en radiología, en la radiografía contrastada, la tomografía, la resonancia, en los estudios de imagenología nuclear, ultrasonido también, que aunque no tenemos contrastes de esos en el país, también se pueden utilizar materiales de contraste. En cuanto a cada técnica, va a ser el tipo de contraste que vamos a utilizar. Generalmente en el TAC utilizamos bario como material de contraste oral, o también podemos utilizar el yodo, pero el yodo es el que vamos a utilizar como exclusivamente endovenoso, ¿verdad? También podemos utilizar aire, podemos utilizar agua como medio de contraste intestinal, oral, ¿verdad? Pero el yodo es el que sobre todo vamos a utilizar endovenoso. Entonces, estos son compuestos triyodados, generalmente tienen 3 radicales de yodo para darle una mejor concentración. Y el asunto con los contrastes yodados es que son sustancias que se van a ver opacos en los rayos X. Tienen la cualidad de ser solubles en agua, antes no lo eran,
y estos, como ya dije anteriormente, son ampliamente utilizados para el diagnóstico de diversas enfermedades en la clínica diaria. Una vez administrados por vía endovenosa, estos se van a distribuir inmediatamente en el espacio vascular. Depende de cuál es la vía de acceso, ¿verdad? Vamos a ver su distribución más rápido o más lento. Luego lo vamos a ir viendo. La mayoría de ellos se elimina por vía renal y de hecho se eliminan bastante rápido en una persona que tiene una función renal adecuada, ¿verdad? Generalmente unas 48, 72 horas ya tenemos prácticamente eliminados estos compuestos del organismo. Vamos a hablar un poco de accesos venosos porque precisamente si vamos a administrar algo endovenoso, pues tenemos que conocer esto. Esto prácticamente es del área de enfermería, pero hay que conocerlo. No les voy a pedir que se aprendan este tipo de fórmulas, pero es nada más conocer de la ley de Poiseuille, que nos habla sobre el flujo y que está relacionado precisamente con presión. El radio del catéter o del tubo a través del cual se va a inyectar, la longitud también, y también tiene que ver la viscosidad del líquido que se va a inyectar. Esto es bien importante porque precisamente los contrastes yodados son materiales que son viscosos, que en la temperatura ambiente tienden a ser un poco como jarabe, ¿verdad? Esa es la consistencia. Pero precisamente hay sistemas de inyección que permiten calentar esos materiales de contraste y hacerlos más fluidos. Hay que tener en cuenta entonces que la presión va a aumentar en relación con el flujo programado en el inyector, cuando vamos a utilizar inyectores. En cuanto más viscoso sea el producto también, por eso les digo que conviene hacerlo un poco más fluido con la temperatura, entre más pequeño sea el diámetro del catéter y también en cuanto más largo sea. Ahí les pongo unos ejemplos acerca de los diferentes catéteres que normalmente se utilizan en la práctica diaria. Hay catéteres de tipo palomita, que en realidad esos no son adecuados para utilizarlos con un inyector, pero los catéteres cortos de cánula de teflón, esos son los que habitualmente utilizamos. También podrían utilizarse catéteres centrales. Sin embargo, ahorita les voy a mencionar algunas salvedades y precisamente aquí en nuestro país es mejor evitar esos accesos centrales. Como ya les dije, tenemos accesos venosos periféricos que generalmente son dorsopalmares o en el pliegue antecubital. También se pueden poner en la planta del pie en aquellos pacientes que tienen ya las venas demasiado dañadas en los miembros superiores. El catéter de acceso central pueden ser los catéteres yugulares, Swan-Ganz, femorales, subclavios, pero el problema es que como son catéteres más largos, van a necesitar más presión. Precisamente este es un algoritmo en el que en algunos lugares siguen precisamente para decidir si es posible utilizar un catéter venoso central, pero para ello se tienen que tomar en cuenta muchos factores, hasta el origen del catéter, y en muchas ocasiones no tenemos la información acerca de cuántas unidades de presión puede aguantar ese catéter. ¿Cuál es el riesgo que corremos? Que podemos fragmentar el catéter, lo podemos balonar y entonces nos dejamos inhabilitada en la vía de acceso central que muy probablemente el paciente tiene como último recurso, ¿verdad? Entonces preferimos no utilizar un catéter de vena central y que aunque tenga el paciente un catéter de vena central, se intente realizar una vía periférica. En cuanto a los inyectores, bueno, hay diferentes tipos. No, podemos hacer una inyección manual para ciertos estudios, no hay ningún problema, pero el problema de la inyección manual es que no tenemos un control adecuado del flujo ni de la presión con la que va el líquido. En algunos estudios eso no va a influir mucho, pero como vamos a ver más adelante, en la mayoría de los estudios por tomografía es crucial. Generalmente podemos tener sistemas de un cabezal, como el que está en la imagen de la izquierda, que es el más sencillo y en el que se carga el material de contraste y solamente. Pero también tenemos sistemas de doble cabezal en donde vamos a poner una jeringa con material de contraste y en la otra jeringa se pone suero salino. Ya les vamos a explicar por qué. Y luego también hay otros tipos de inyectores nuevos que han salido
de los cuales realmente no tengo mucha información sobre la efectividad, si tienen realmente la misma potencia o capacidad de generar las presiones que se generan con los otros inyectores de jeringa, ¿verdad? Pero están, por ejemplo, el del lado derecho, que es un sistema de tubos flexibles en el que si se ven esas rueditas en el diagrama, van girando así como precisamente las bombas de infusión de ciertos medicamentos que podemos ver en cuidados intensivos o en servicios de cuidados más críticos, ¿verdad? Indistintamente de esto, todos estos equipos generalmente se pueden controlar ya sea en el propio aparato, ¿verdad? Localmente al lado del paciente o a través de una consola que se tiene al lado de la consola de adquisición de la tomografía, como esa que acaba de aparecer. Y también tener en cuenta todo el sistema de interconector o de conexiones que se ponen precisamente adaptándose a las jeringas y luego hacia la vía del paciente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las fases en tomografía. En las fases en tomografía pueden ser varias, ¿verdad? Vamos quizás a tratar de unificar un poco de criterios porque no hay realmente un consenso de cómo llamarlas a todas, ¿verdad? Aquí les he puesto un cuadro que aunque está en inglés, ¿verdad? Nos da los retardos aproximados para poder obtener las fases. Por ejemplo, ahí podemos identificar la fase venosa portal, que es la que más utilizamos en abdomen, por ejemplo, que varía un retardo de 65-80 segundos. Y pues sí, tenemos intervalos porque, como vamos a ir viendo, la tomografía, esto es un estudio hecho a medida. Vamos a ir adaptándolo de acuerdo a cada paciente, a cada situación, a cada aparato y hasta los inyectores que tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también fases arteriales tempranas de 15 a 25 segundos, que prácticamente es la fase angiográfica que se utiliza de rutina, ¿verdad? También hay una fase arterial tardía, que es la fase arterial o la hepática arterial, que va entre 17 a 25 segundos o de 35 a 45 segundos. Hay otras fases más tardías en las fases tardías, de hecho, hay diferentes fases de equilibrio dependiendo de qué es lo que queramos estudiar. Por ejemplo, tenemos la fase simple. Bueno, la fase simple es la más fácil porque ahí no ponemos contraste endovenoso, realmente no tenemos que utilizarlo, pero es bien importante porque prácticamente es la base de todos los estudios de tomografía. Esta fase no le ponemos contraste endovenoso porque el contraste, como es un contraste positivo, es decir, se va a ver blanco en la imagen radiográfica, puede interferir con la detección de otras cosas que se ven espontáneamente blancas o hiperdensas, ¿verdad? Como por ejemplo los litos renales, ureterales. En algunas ocasiones podemos ver litos en el colédoco, en algunas ocasiones porque los litos biliares no todos son radiopacos, hay algunos que son de sales biliares y tienen la densidad exactamente igual que la del contenido de la vesícula biliar y se confunden en ese medio. También podemos ver calcificaciones en el hígado que en ciertas patologías nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y calcificaciones en el páncreas también. También no solamente vemos las cosas hiperdensas, sino también las cosas hipodensas, como la grasa en los tumores hepáticos, renales, suprarrenales, es importante a la hora de hacer los diagnósticos. Y en casos también muy particulares podemos identificar sangrados recientes, así como en la tomografía cerebral identificamos sangrados hiperdensos porque son agudos, igual podemos identificarlos en el abdomen simple. Es un poquito más difícil, pero se pueden identificar y no solamente dejarlo así, ¿verdad? Aquí tenemos dos imágenes, por ejemplo, la de la izquierda en la que estamos observando grasa dentro de una lesión hepática y en la de la derecha estamos viendo una cicatriz central calcificada, eso es sin material de contraste, como ven, la del lado derecho está simple, precisamente la aorta no tiene contraste, aunque en la del lado izquierdo sí lo hay, ¿verdad? Pero estamos viendo que la grasa es bien evidente.
También en este caso vemos un hematoma perirrenal en el que se ve esa imagen como en semiluna que rodea al riñón izquierdo y que es ligeramente más hiperdensa que el parénquima renal y que el resto de estructuras, de hecho más densa que el músculo en sí, si lo comparamos. Entonces ahí es donde nos está diciendo de que eso es un hematoma reciente, ¿verdad? En la fase arterial temprana, que es la que, digamos, la que seguiría en un estudio de abdomen, me he enfocado sobre todo abdomen porque digamos que es el más complicado. Hay otros aspectos que lo vamos a tratar con la angiografía en general, perdón ahí por el micrófono. Con la fase arterial temprana o angiográfica, lo que andamos buscando es demarcar las estructuras vasculares arteriales. Y esto soy bien enfática porque desde el punto de vista clínico tenemos luego peticiones que nos piden estudios angiográficos en las que quieren ver venas o trombosis venosas y eso pues no va a ser posible porque aquí lo que andamos buscando es pescar el material de contraste en las arterias, específicamente en el abdomen, la aorta nos interesa y sus ramas, ¿verdad? Sobre todo para ver patologías como disección aórtica o también ver patologías de las arterias renales, también ver sangrados activos, ¿verdad? Y ahí es donde la técnica es bien importante porque si yo no utilizo flujos adecuados para la inyección del material de contraste, ciertos sangrados no los voy a ver nunca, ¿verdad? Tenemos que utilizar ciertas velocidades, ciertas tasas de inyección para poder obtener resultados que nos ayuden, por ejemplo, como en la imagen de superior derecha de la pantalla, en donde las flechas nos están mostrando los vasos arteriales que llegan al área del ciego y estamos viendo un poco de material de contraste extravasado. En la flecha de abajo, también en la reconstrucción coronal que tenemos ahí, estamos viendo puntos sangrantes a nivel del ciego, ¿verdad? También podemos ver la patología de la pared arterial, como en el caso de en medio, que es una fibrodisplasia muscular de la arteria renal derecha, y patología aguda también aórtica, que eso sí puede comprometer, bueno, en todos casos pueden comprometer la vida del paciente, pero en cuanto a la disección aórtica es prácticamente una urgencia tratarla, ¿verdad? Luego seguiríamos con la fase arterial tardía. El objeto de esta fase es sobre todo realzar los tejidos que tienen aporte arterial, ¿ya? Este es bien particular para el hígado porque hay que recordar que el hígado tiene dos aportes vasculares. El que se da en su mayor parte es por la vena porta, que es un aporte venoso, y la arteria hepática en realidad nos da un aporte de aproximadamente un 25% de toda la vasculatura hepática. Sin embargo, cuando hay lesiones hipervasculares como tumoraciones, el hepatocarcinoma, los adenomas, se van a ver un realce arterial precoz en esta fase. También en el páncreas nos ayuda porque precisamente todo el parénquima pancreático realza de una forma bastante homogénea y va a destacar lesiones hipovasculares o adenocarcinomas o insulinomas, ¿verdad? Igual en el intestino es bien importante porque en esta fase vamos a ver el aspecto arterial de la pared intestinal. Y esto en la isquemia mesentérica es muy, muy importante para saber qué segmentos están todavía viables o qué segmentos hay que resecar. Como les digo, hay un buen realce de las estructuras que tienen un componente arterial. Por ejemplo, en los riñones vamos a ver un buen realce de la corteza renal. En el vaso hay que recordar que el realce por la médula roja, eso va a ser un poco heterogéneo, va a ser un poco atigreado, se describe en las imágenes de tomografía, pero en esta fase, y no hay que confundirlo con patología, ¿verdad? Ahí está. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda estamos viendo un realce precisamente de la corteza renal y también estamos viendo patología pancreática, en la cual vemos que no hay un realce de la glándula pancreática, como lo indica la flecha roja. Precisamente eso es necrosis de la glándula. Deberíamos de ver el realce como lo indica la flecha azul de en medio. Ese es el realce normal del parénquima pancreático.
Igual en la imagen del superior derecha, estamos viendo áreas de intestino que realzan muy bien en la fase arterial. Fíjense bien, las arterias ilíacas están bien opacificadas y las venas ilíacas no lo están, por eso es que estamos en una fase arterial. Y las asas intestinales de la fosa ilíaca derecha presentan un realce normal, viendo hasta las valvas coniventes. En cambio, las asas del lado izquierdo, pues se ven que están como apagadas, que no tienen ese realce y aparte tienen cambios inflamatorios, que es lo que muestran las flechas rojas. Eso nos está diciendo de que ese segmento intestinal está isquémico, ¿verdad? En las tres imágenes de abajo vemos cómo es la secuencia del realce de una lesión hepática en la que casi ni se logra visualizar en la fase simple, en la flecha amarilla, pero al hacer la fase arterial, que es la imagen de en medio, vemos precisamente un realce ávido de esta lesión muy redondita, ¿verdad? Y bien definida. Y luego la otra fase, que es la que vamos a hablar a continuación, nos muestra un lavado relativo de la lesión. En la esquina les pongo la imagen patológica de la lesión hepática y esto resultó ser un hepatocarcinoma. Entonces, el comportamiento de las lesiones en las distintas fases realizadas es lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿verdad? Por eso es bien importante el hacerlas muy bien. En algunas ocasiones, nosotros en el Rosales hemos tenido que estar, digamos, en contacto estrecho con el licenciado para precisamente ir mejorando estos pequeños aspectos técnicos para lograr estas fases, porque hay estudios, por ejemplo, que no vemos el realce de ciertas lesiones o no vemos el realce que esperamos ver de los libros, ¿verdad? Es precisamente porque hay que hacer ciertos ajustes técnicos en cuanto a los parámetros de inyección y es lo que vamos a hablar. La siguiente fase, que yo creo que es la que más información nos brinda en la tomografía abdominal, es la fase hepática, porque aquí vemos el mayor órgano sólido del abdomen realzado en su totalidad y de forma más homogénea. ¿Qué va a pasar? Que las lesiones que no tienen aporte venoso, que son hipovasculares, van a destacar porque se van a ver hipocaptantes. Hay también otras lesiones que se van a ver hipocaptantes, como por ejemplo los quistes, los abscesos, la mayoría de las metástasis, hay metástasis que son hipervasculares, pero la mayoría de las metástasis se ven hipovasculares. Y también recordarles lo del aporte, la irrigación, digamos, del hígado, que sobre todo se da por la vena porta, por eso es que el mejor realce tisular de este órgano se da en esta fase, ¿verdad? Luego, ya me imagino de que se están preguntando sobre los tiempos de cada fase, pero precisamente ya vamos a hablar de eso. Aquí hay unos ejemplos. En el lado izquierdo tenemos múltiples lesiones hipovasculares en el parénquima totalmente realzado de forma homogénea y esas son metástasis, ¿verdad? Las típicas metástasis hipovasculares. Típicas digo, pero no son, todo caso es bien particular al final de cuentas. En el caso del lado derecho, en donde tenemos dos imágenes, bueno, una de resonancia magnética era para corroborar el hallazgo, es una imagen quística en donde estamos viendo delineado con el material de contraste unos septos muy finos en el interior de la lesión. Cuando vemos ese detalle, porque la resonancia en ese caso tiene mayor resolución de imagen que la tomografía, vemos los septos finos, confirmamos su presencia. Este era un quiste hidatídico, que esto al final es una patología un poco rara en nuestro país, pero que hay que tomar en cuenta a la hora de realizar los diagnósticos. Y en el caso del lado de abajo al lado izquierdo, pues estamos viendo una colección abscedada. La fase nefrográfica es un poquito más tardía y ahí vamos a encontrar un realce más homogéneo del parénquima renal. Dependiendo de qué es lo que andamos buscando, vamos a ir buscando qué fases hacer. No quiere decir de que vamos a hacer todas las fases en un solo estudio, ¿verdad? Yo vuelvo a mencionar que las exploraciones de tomografía son hechas a medida. De hecho, en nuestro hospital lo que hacemos es recibir las boletas con la información clínica de cada paciente y lo que está buscando el médico, y en base a eso protocolizamos el estudio
de acuerdo a lo que se está buscando. En esta fase en específico, lo que vamos a buscar sobre todo son lesiones renales, ¿verdad? Todo foco que no capte en el parénquima renal va a ser un lugar en donde tenemos que buscar patología y precisamente en esta fase es donde vamos a detectar los carcinomas de células renales de pequeño tamaño, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo, en realidad este no es tan de pequeño tamaño, pero tenemos a la izquierda la fase simple en donde casi podría pasar desapercibido, prácticamente tiene la misma densidad que el parénquima renal, un poquito quizás más hipodenso si logramos modificar un poquito las ventanas, que eso también es bien importante, ¿verdad? El cómo visualizamos las imágenes, el jugar un poco con las herramientas de postprocesado que tenemos para hacer más evidente un hallazgo o menos evidente. La fase córtico-medular, que sería la que realza mejor la corteza renal y que equivaldría a la fase arterial que ya mencionamos, hepática, nos delimita un poco ya la lesión y un realce algo heterogéneo. Pero en donde se va a ver mucho mejor y se ve más delimitados los contornos de las lesiones en la fase nefrográfica o nefrogénica, como le ponen ahí, en donde vemos el realce habido de todo el parénquima renal, pero la lesión se ve totalmente diferente. Como les decía, hay fases retardadas o de equilibrio y aquí hay diferentes tiempos, ¿verdad? Porque depende también del órgano en donde andemos buscando la patología. Estas fases de lavado o fases de equilibrio se llaman así en el hígado, sobre todo porque lo que vamos a buscar es ver una pérdida del realce en ciertas lesiones, ¿verdad? Por ejemplo, en el tejido fibroso de lesiones como una hiperplasia nodular focal, ¿verdad? La hiperplasia nodular focal tienen una cicatriz fibrosa central, que es como la que mostramos al inicio en la fase simple, que tiende a calcificarse, pero no siempre, y es tejido fibroso. El tejido fibroso tiene esa cualidad de que realza muy tardíamente, se tarda mucho en realzar. Ese tejido fibroso lo vamos a encontrar en diferentes patologías, como por ejemplo en el colangiocarcinoma o en metástasis fibrosas, como por ejemplo de mama, ¿verdad? También nos va a ayudar a delimitar mejor el sistema colector de los riñones, porque ya a estas alturas, si hablamos de un retraso de unos 6 minutos, 6 a 10 minutos, vamos a tener un buen realce del sistema colector renal. Entonces ahí vamos a poder identificar defectos de represión, como por ejemplo señala la flecha azul, ¿verdad? También invasión de tumores parenquimatosos hacia el sistema colector. Eso es bien importante para el factor tratamiento quirúrgico y pronóstico del paciente si encontramos una tumoración de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les explicaba, la hiperplasia nodular focal, que en la fase simple pueden tener una estructura hipodensa en el centro que uno puede interpretar hasta como un poco de necrosis, ¿verdad? Al inicio, pero al final de cuentas vemos de que en la fase arterial la lesión realza de forma homogénea, pero en la fase tardía como que el centro se encendiera. Ese es precisamente el realce de la cicatriz fibrosa central. Y es lo que nos dice que es una hiperplasia nodular focal. Entonces, ¿qué factores tenemos que considerar para el realce del material de contraste? Hay diferentes cosas que pueden influir y precisamente por esto es bien delicado el manejo de los materiales de contraste en tomografía. Realmente aquí la experta no soy yo, o sea, aquí son los licenciados, ¿verdad? Pero hay que tomar muchas variables en cuenta, tanto del paciente como del propio material de contraste, como de la propia adquisición o del equipo con el que contamos, ¿verdad? En cuanto a factores del paciente, pues tenemos que saber el órgano de interés, qué es lo que estamos estudiando. No es lo mismo que vaya a estudiar yo una lesión renal a que me vaya a hacer un estudio porque sospecho de que tengo un hepatocarcinoma. Voy a hacer diferente planificación de las fases que voy a utilizar. Obviamente hay que recordar de que la tomografía es una técnica que emplea rayos X y la radiación hay que disminuirla lo menos posible, ¿verdad? Tiene que estar realmente justificada, así que tampoco podemos hacer estudios nada más para ver qué encuentro, ¿verdad?
También hay que tomar en cuenta el peso, la altura, el gasto cardíaco, la edad, el género del paciente, porque todos esos factores van, como vamos a ver, van a influir en el tipo de efecto que tenga el material de contraste en el organismo. También el timing, que este realmente es un término que preferí no traducir al español, porque me parece más adecuado ese término es simplemente el momento adecuado, digamos, en el que se hacen las cosas. Y esto, por ejemplo, el gasto cardíaco, hay factores cardiovasculares como el gasto cardíaco que nos van a influir bastante. El acceso venoso también, como ya les mencioné, no es lo mismo inyectar en catéteres periféricos que también en catéteres de vena central, aunque ya vimos de que el venoso central es mejor evitarlo. Y también hay otros factores como por ejemplo la apnea, la capacidad del paciente de hacer apneas. Hay veces pacientes que están muy comprometidos, que no pueden aguantar la respiración y eso hace que el estudio resulte bastante artefactado. También el estado general del paciente, la función renal. Aquí es donde el material de contraste iodado se ha visto de que tiene más efectos adversos, ¿verdad? Pero de hecho en las guías clínicas actuales, que solo las voy a mencionar para que luego si quieren las pueden buscar, esas son guías clínicas ya establecidas. Hay una sociedad europea de radiología urogenital que se llama ESUR, ESUR, si quieren lo pueden buscar en internet y ahí están las guías clínicas, al menos las europeas, para el uso de material de contraste, pero generalmente son bastante similares a las americanas, que también es el otro referente que tenemos nosotros en la medicina, ¿verdad? Los pacientes con función renal deprimida hay que tener ciertas precauciones, aunque la verdad es que actualmente son, digamos, son un poquito más laxas, ¿verdad? En cuanto a los factores del material de contraste, pues hay que considerar la masa de yodo, es decir, la concentración del material de contraste que tengo yo disponible en mi centro o que tengo de las concentraciones que tenemos disponibles, porque hay diferentes, el volumen que voy a utilizar, la tasa de inyección, el flush salino o bolo salino, como le quieran llamar. También igual en esto el timing es importante porque tenemos que determinar cuánto va a durar esa inyección, que eso va a estar determinado por el volumen, perdón, ahí por los errores, el volumen y la tasa de inyección. También el timing se va a ver afectado si utilizamos o no el bolo de salino y también por la viscosidad del material de contraste, ¿verdad? Porque como ya les dije, hay que calentar un poco el material de contraste para hacerlo más fluido. Igual hay otros factores como el patrón de inyección, si va a ser unifase, bifase o con disminución decreciente, con decaimiento, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar después. En cuanto a los factores de adquisición del TAC, pues también tenemos que tomar en cuenta la duración de la adquisición y el retraso de la adquisición, como ya les puse, algunos retrasos de algunas fases, ¿verdad? Pero esos son solamente valores de referencia. También hay que tomar en cuenta el timing en cuanto al retraso de la adquisición, cómo se va a hacer. Hay diferentes técnicas, el timing o el retraso fijo, digamos, que es como el que se aplicaba en las tablas, que nada más se lo ponemos directamente, el test bolus y el bolus tracking, que me imagino que la mayor parte de licenciados y de radiólogos ya están más familiarizados con eso. Ya voy a explicar de qué se tratan. Y también otros factores como si vamos a hacer estudios multifásicos o en qué dirección vamos a hacer la adquisición, y eso también tiene algo que influir, no es que se escoge arbitrariamente. El gasto, la utilización de gating cardíaco. El gating es una sincronización cardíaca que se hace entre el equipo y la frecuencia cardíaca del paciente para hacer la adquisición en el momento, por ejemplo, de que el corazón esté lo más parado posible y tener una mejor resolución de imagen. Siempre recordar de que hay mucha radiación en el estudio. Como métodos para calcular el tiempo de retraso, esto se calcula, hay fórmulas precisamente para eso. Podemos, ya lo mencioné, el retraso convencional, que generalmente es un tiempo que dependerá del número de detectores de nuestro equipo y del estudio a realizar. El test bolus o la prueba bolus es cuando inyectamos una pequeña cantidad de contraste y medimos en cuanto vamos a tener el pico máximo de realce.
Por ejemplo, en esa curva, pues tenemos el realce a los 8 segundos, pues entonces quiere decir de que tenemos que adquirir el estudio a los 8 segundos de retraso, ¿verdad? Si nos interesa esa fase en particular. El asunto es que ponemos unos 15 a 20 cc antes para ver cuánto tiempo le toma llegar, ¿verdad? Y la técnica de bolus tracking, que yo creo que es la que más se utiliza actualmente, en la que ponemos un ROI, una región de interés, en un vaso que sabemos que va a estar un poco antes de las regiones que queremos fotografiar, y le ponemos un umbral en unidades Hounsfield, y una vez alcanzado, se hacen adquisiciones seriadas y una vez alcanzado ese umbral, se dispara el inicio de la adquisición, ¿verdad? Se quedó. Ahí está. Hay ciertos errores, ahí técnicos les pongo unos pequeños tips, pero quizás por el tiempo no vamos a tener mucho tiempo de verlos. Errores en la determinación del tiempo va a ser por mal posicionamiento del ROI, que es lo general, para eso hay que conocer bastante anatomía y patologías cardíacas, ¿verdad? Con insuficiencia cardíaca sobre todo. En cuanto, como les decía, hay también otros factores, por ejemplo, el tiempo de arribo del contraste hacia una de las arterias, esto hay que conocerlo. Prácticamente esto es, eso así es, esto es fijo, ¿verdad? Pero es variable de acuerdo también a la función cardíaca del paciente, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo de que, por ejemplo, para cuando llegue a la aorta es más o menos unos 15 a 22 segundos, cuando llegue a las venas renales, 22 a 30 segundos, ahí es bien importante ver aorta y venas. Cuando está pasando por las venas es porque ya pasó por la circulación, por todo el corazón, ¿verdad? En los factores del paciente, bueno, aquí no me voy a detener mucho porque si no vamos a tardarnos más, pero el peso del paciente es muy importante. La gente que tenemos más peso, obviamente eso implica mayor volumen sanguíneo y eso quiere decir que el material de contraste se me diluye más fácilmente, y la magnitud del realce de contraste va a disminuir. Sin embargo, eso no va a afectar la duración del realce. Ahí al lado tenemos gráficas en las que vemos el efecto del realce, del realce del contraste en función del peso corporal. Lo que podemos hacer es aumentar la dosis del material de contraste, ya sea aumentando el volumen o la concentración, o aumentar la tasa de inyección también para aumentar la magnitud del realce. El gasto cardíaco, pues ya sabemos que los pacientes que tienen un gasto cardíaco disminuido va a tardar mucho más tiempo en llegar el material de contraste al lugar donde lo queremos ver, y por tanto tenemos podemos obtener fases precoces. Por eso el bolus tracking y el test bolus nos ayudan bastante bien porque ahí lo que estamos haciendo es adecuar la exploración a cada paciente. La duración de la inyección, pues también esto va a estar determinado por el volumen de contraste y la tasa de inyección. Si es muy corta la duración, se obtiene poco realce. Si es muy larga, se gasta contraste y realces indeseados también se pueden obtener. Y si es muy rápido para estudios vasculares y se necesita un retraso. Perdón. La tasa de inyección, que esto es lo que luego yo me paso peleando porque luego veo de que son velocidades bien bajas las que utilizan a menudo, ¿verdad? Yo no sé por qué con equipos, entre más avanzados los equipos, siempre tratan de ocupar los protocolos que se utilizan para equipos menos avanzados. Hay que ir evolucionando, ¿verdad? Hay que ir aplicando esto a equipos de 2 detectores, 6 detectores, 16, 64, 128, a lo que tengamos, se tienen que ir adecuando, ¿verdad? Aquí estamos viendo unas gráficas en las que vemos los diferentes realces que obtenemos con las diferentes tasas de inyección, el flujo de inyección, 5 mililitros por segundo, vemos que tenemos un realce muy bueno de 350 unidades Hounsfield en la aorta. Sin embargo, si utilizamos la velocidad de 3 mililitros por segundo, pues vemos de que el realce es mucho menor y la detección de patología vascular a ese nivel va a ser un poco difícil, ¿verdad? La concentración del contraste también nos puede ayudar. Esto es un poco más difícil porque no en todos los centros tenemos la disponibilidad de contrastes con 350 miligramos de yodo por mililitro o con 400. Generalmente son una concentración estándar de 300, pero que sepan que las concentraciones también nos pueden ayudar a maximizar el realce de contraste, sobre todo, por ejemplo, en casos como
donde no tenemos mucha opción, que no podemos aumentar la tasa de inyección por el acceso vascular, ¿no? El bolo de salino es bien importante, sobre todo cuando tenemos un inyector de doble cabezal, que es cuando lo vamos a poder aplicar, porque este se va a encargar de empujar, digamos, el bolo de material de contraste o la cola del material de contraste que se ha inyectado hacia el volumen de sangre central donde nos interesa. Aquí les pongo simplemente algunas referencias para que vean la utilidad precisamente del bolo de salino, y esto también nos va a ayudar a reducir artefactos, por ejemplo, en la vena cava superior, en la subclavia, ¿verdad? Lavando esa zona, y ahorita se los voy a explicar. Es beneficioso sobre todo con volúmenes reducidos, como el gadolinio en la resonancia, pero como estamos hablando de tomografía, pues son volúmenes un poco mayores. Y el objeto es precisamente ocupar con salino el volumen de espacio muerto que corresponde al volumen de los tubos de inyección que les mostraba yo al principio, y las venas periféricas entre la vena braquial y la vena cava superior, ¿verdad? Eso también va a depender del tamaño del paciente. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que vemos en la gráfica? Es que mejora aún más el realce con el flush, es la curva amarilla. Más o menos se necesitan unos 20 a 30 cc de bolo salino, que pueden ser suficientes, pero eso se puede aumentar un poco más. Sin embargo, el aumentar lo demás no se ha visto que sea beneficioso, y al contrario lo que hace es lavar el contraste administrado. Así que vamos con un poquito de tiempo. Por ejemplo, aquí les muestro en el diagrama del corazón, los puntos verdes representan el material de contraste. Esto sería el administrar el contraste puro, digamos, como en un inyector de un solo cabezal, en el que vemos ocupado, por ejemplo, la cavidad derecha del corazón. Vemos que produce artefactos ese material de contraste concentrado, ¿verdad? Pero con el flush de salino lo que hacemos es ocupar precisamente las cavidades derechas, ahí van entrando por la vena cava superior, y entonces obtenemos una imagen lavada del lado derecho. Eso en ciertos estudios cardíacos es muy beneficioso, por ejemplo, para ver la arteria coronaria derecha. Esa es una de las utilidades. Nos va a eliminar este tipo de artefactos de endurecimiento que yo lo sigo viendo todos los días, ¿verdad? Hay que saber utilizar precisamente el flush de salino, el artefacto del ventrículo derecho, el de la vena cava superior, y otros aspectos acerca de la cantidad del medio de contraste, que va a ser determinado sobre todo por el nivel de realce deseado. Por ejemplo, en algunos estudios de las arterias coronarias, lo que se considera una atenuación ideal es de 250 a 300 unidades Hounsfield. ¿Por qué? Porque hay placas blandas que miden 40 unidades Hounsfield, placas fibrosas que van a medir cerca de 90, y las calcificadas más de 350. Entonces, precisamente ese realce va a estar entre medio de esos valores, de ese rango de valores, y nos va a ayudar a determinar qué es el flujo o el contraste intravascular normal y el resto de patologías, ¿verdad? Pero para la mayoría de los estudios angiográficos, en cuanto al timing de la inyección, vamos a utilizar de base, digamos, 15 segundos. Sin embargo, como ya les dije, es más con los estudios multidetector, los TAC multidetector que son más rápidos. Es importante utilizar las herramientas como el test bolus o el bolus tracking. Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de miembros inferiores, pues ya hablamos de unos retrasos mayores, ¿verdad? Los tiempos de adquisición también van a variar, ¿verdad? Dependiendo del estudio, del equipo que utilicemos. Por ejemplo, un TAC multicorte no va a ser el mismo tiempo de adquisición, va a ser mucho más rápido que en el TAC de un detector o de pocos detectores. Y las fases van a variar un poquito, ¿verdad? Ahí les pongo más o menos cómo varían. Hay 3 factores que hay que considerar para determinar el retraso para las imágenes, por ejemplo, hepáticas: la duración de la inyección, el tiempo del arribo al tejido y la duración de la adquisición tomográfica. Hay estudios para los estudios multifásicos, por eso siempre utilizar las herramientas. Aquí hay unas técnicas de inyección que les quería mencionar. En realidad, yo no he visto que las utilicen aquí de rutina, ¿verdad? Pero quizás es ahí donde está el estado del arte, como dicen en algunas mesas, digamos, en el que hay que profundizar un poco y hacer estas cosas un poco más apegadas al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, la técnica de decaimiento exponencial es simplemente una inyección en la que
lo que normalmente hacemos es la curva de arriba, ¿verdad? Inyectar a una velocidad constante y obtenemos una curva de esa morfología. Sin embargo, con el decaimiento exponencial, lo que hacemos es desacelerar exponencialmente el caudal de la inyección y esto va a extender la duración y el realce del contraste. Por eso es que vemos esa curva como en forma de meseta, ¿verdad? Eso obviamente es mucho menor que el realce que vamos a obtener inyectándole todo a la misma velocidad, pero se puede aplicar. Esto hay que hacer la aclaración que no es útil para multicortes, para estudios realizados en equipos de un solo corte. La inyección del dual flow, por ejemplo, esto para estudios cardíacos, es una inyección simultánea de medio de contraste y suero fisiológico en la que prácticamente vamos a hacer como lo del bolo de Salino, pero vamos a mezclarlo. Vamos a hacer un bolo intermedio en el que va a ir 50-50, ¿verdad? O sea, la mitad de Salino y la mitad de contraste, y vemos ahí las diferencias precisamente de los realces. Y uno dijera, ay, pero si al final de cuentas el corazón es corazón, se ven cavidades derechas, se ven cavidades izquierdas, pero no, porque los artefactos del material de contraste nos pueden interferir con la visualización, por ejemplo, de las coronarias derechas. Entonces, lo que andamos buscando es precisamente un realce bastante homogéneo de las cavidades, tanto derechas como izquierdas. También hay inyecciones multifases que la diferencia es simplemente de que se programan diferentes fases de inyección para precisamente lograr un contraste más homogéneo de los vasos, ¿verdad? Ahí hay unas curvas que nos pueden ejemplificar esto. Y esto es lo que más o menos ejemplifica los tipos de estudios bifásicos en el que tenemos una sola adquisición, que por ejemplo en los últimos dos gráficos dura 8 segundos, pero tenemos 2 inyecciones de contraste con diferentes tasas de inyección, flujos. También tenemos otros protocolos como el split bolus, en el que es más utilizado diariamente, en el que consiste en dividir el bolo de contraste para obtener varias fases distintas en distintos grados de realce en una sola adquisición, y esto disminuye obviamente la dosis de radiación. Por ejemplo, este es el que hacemos normalmente en urología, en el que se hace primero, se dan 50 cc del contraste, se espera y luego se da la otra mitad del material de contraste, otros 50 cc, y se adquieren otras fases, las siguientes fases del estudio. Entonces obtenemos imágenes en donde tenemos una fase excretora y una fase nefrográfica a la vez, y podemos detectar tumores y también su efecto sobre el sistema colector. Esto no solamente se aplica a urología, también en oncología hay fases split bolus precisamente para mejorar o disminuir la dosis de radiación en pacientes que se les da seguimiento por patología oncológica. Y ya luego están estos softwares nuevos como el P3T, que es un software para utilizar el material de contraste de acuerdo al peso del paciente. Bueno, estas son un poco de las interfaces, pero se aplican, digamos, la inyección del material de contraste de acuerdo a ahí vemos en la primera pantallita todos los intervalos de peso. Yo creo que estaría yo por ahí por el medio, pero el punto es optimizar la cantidad de material de contraste utilizado y de hecho se ahorra, o sea, en varios estudios se ha visto de que hay un ahorro de material de contraste significativo en cuanto a la institución, aparte de que estos son datos que se pueden enviar a los PACS y tener como un reporte de cada paciente con sus dosis administradas. Y luego también está este otro software que es el iFlow, que esto me parece que de Siemens, creo yo, que apareció ahí por el 2009, en el que digamos que es como hacer un Doppler de los estudios angiográficos. Es prácticamente una aplicación de un mapa de colores para ver los distintos flujos que hay dentro de una estructura vascular. Ahí el lado derecho es precisamente un artículo en el que se hace un modelo experimental in vitro, no es en un paciente, pero ya en la imagen de abajo sí hacen un paciente. Y también no solamente con inyectores, o sea, hasta con los conectores hay novedades. Por ejemplo, esa morfología cónica del conector nano-SNT hace que haya un flujo y una mezcla mejor entre el suero salino y el contraste. Y pues se ve la diferencia entre las
curvas. Bueno, ya como conclusión, y ya casi que pisando la raya, sí, ¿verdad? Quiero concluir de que cada caso es bien particular, no me puedo extender más porque si no aquí estuviéramos horas y horas hablando, ¿verdad? Pero cada caso es bien particular y precisamente es responsabilidad del licenciado en radiología el saber aplicar todas estas técnicas para cada paciente y para poder obtener una imagen óptima para el diagnóstico. Hay que recordar que somos un equipo, los licenciados y los radiólogos, para obtener el mejor resultado para el paciente. Y a su vez somos un equipo con los clínicos para brindarles el diagnóstico, ¿verdad? La TAC es una técnica, como le vuelvo a repetir, hecha a la medida. Lo ideal sería que todos los estudios fueran protocolizados dependiendo de qué es lo que queremos ver, porque no es como que a ver qué veo, ¿verdad? Y es necesario tener un amplio conocimiento de todos estos parámetros que se pueden modificar para poderlos manejar y aplicar en cualquier circunstancia. Es decir, que no vale decir de que, ay, yo porque me manejo en este equipo X, no puedo manejar el otro que es de menos cortes o de más cortes. Tiene que saberse aplicar todas las técnicas, ¿verdad? Esto sin importar el equipo. Es necesario también pasar. Yo creo que esto es un comentario muy personal mío. Quizás aquí me van a jalar las orejas, pero yo creo que es muy necesario pasar de una práctica empírica, que es la que estamos llevando hasta ahora, a una basada en la evidencia. Como ven, ya van a ver al final de la diapositiva, ahí tienen todas las referencias bibliográficas de donde yo me he basado para hacer la plática. No es nada que yo me he inventado, es decir, esto ya está escrito, hay trabajos de investigación sobre eso. Yo creo que es lo más conveniente para el paciente, ¿verdad? Y el objeto al final de todo es un estudio bien realizado para brindar un diagnóstico adecuado para el paciente. Y bueno, muchas gracias por su atención. Estos son algunos de la bibliografía de donde he sacado toda esta información.